Saludos amigas y amigos de Principalmente, su programa de interés jurídico e institucional. En esta entrega nos acompaña la doctora Desiree Barinas. Con ella conversaremos acerca de un tema muy novedoso, la protección jurídico-penal de la vida privada de cara al auge de la tecnología, de la información y las comunicaciones. Acompáñenos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Repita conmigo. Juro ante Dios. Juro ante Dios. Por la patria y por mi honor. Por la patria y por mi honor. Respetar la Constitución y las leyes. Respetar la Constitución y las leyes. Y cumplir digna y fielmente. Y cumplir digna y fielmente. Los demás deberes de mi cargo. Los demás deberes de mi cargo. Si así lo hiciereis, que Dios y el pueblo os lo premien. Y si no, que os lo demanden. Felicidades. Declaramos solemnemente constituido el nuevo bufete directivo que regirá para el año legislativo agosto 2016, agosto 2017 y el inicio de la segunda legislatura ordinaria correspondiente al año 2016. Quiero dar gracias a Dios, en primer lugar, por este nuevo reto que nos coloca por delante. Gracias a los electores del Distrito Nacional, de la ciudad capital, que confiaron nueva vez en nosotros para seguir representándolos. Siendo hoy 16 de agosto del año 2016, día en que recordamos y celebramos el 153 aniversario de la gloriosa gesta restauradora, encabezada y llevada de la mano del inmortal Gregorio Luperón, y después de haber juramentados y posesionados a todas las autoridades congresionales y municipales de todo el país, asistimos con toda la formalidad exigida y el rigor necesario a tomarle a usted, licenciado Danilo Medina Sánchez, y a usted, doctora Margarita Cedeño de Fernández, el juramento requerido por la Constitución de nuestro país para el ejercicio de las funciones como presidente y vicepresidente de la República respectivamente para el periodo 16 de agosto 2016 al 16 de agosto 2020. Saludos amigos de Principalmente. Hoy Principalmente cuenta con la presencia de una joven profesional del derecho que se ha dedicado en su ejercicio profesional tanto en los tribunales de la República como en su ejercicio académico a una rama novedosa del derecho que ha venido a coger más impacto, si se quiere, en República Dominicana a partir de la proclamación de la nueva reforma constitucional del año 2010. Ella se ha dedicado e incluso tiene una obra ya en circulación a todo lo que tiene que ver con el derecho a la intimidad. Su obra específicamente, aquí la tenemos, responde al título de La protección jurídico-penal de la vida privada frente a las tecnologías de la información y de la comunicación. Es una obra muy novedosa y
y de mucha actualidad. Porque a partir del auge, y sobre todo la revolución tecnológica que ha marcado a toda la humanidad en los últimos años, se han incrementado las llamadas redes sociales, donde cualquier individuo, cualquier persona con un celular ya es portador de un medio de comunicación, sobre todo si tienes Facebook, si tienes Twitter o cualquier otro de estos instrumentos. También tenemos la Instagram. Sí. En fin, son ya numerosísimas las redes sociales mediante las cuales los seres humanos se pueden comunicar infinitamente. Millones de seres humanos entran en comunicación simultáneamente y pueden transmitir a través de esos celulares mensajes que muchas veces pueden ser ofensivos, que pueden ser atentar contra la integridad moral, la honra y el honor y el buen nombre de la persona. Son utilizadas para múltiples fines, obviamente también para fines que son buenos, pero hay una gran mayoría de individuos llenos de resentimiento, de odio, por lo que fuera, envidia, maldad, que utilizan estos medios para hacer daño. Bien, sobre estos aspectos tan interesantes, tan novedosos y actuales, vamos a tratar con la doctora Desiree Barinas. Como dije en principio, una joven destacada profesional del derecho que además de su ejercicio profesional se dedica a la academia en República Dominicana. Desiree, un honor tenerla por aquí, principalmente. Gracias por la invitación de estar hoy aquí con ustedes. Mire, ¿bajo qué contexto, más o menos, en qué contexto se desenvuelve su obra? ¿Cuáles son los principios básicos que usted toma para desarrollar una serie de tesis con relación a lo que tiene que ver con la protección jurídico-penal de la intimidad, sobre todo dentro del marco de este mundo ya asignado por la comunicación y sobre todo con el impacto enorme, trascendente que han tenido las redes sociales en esa comunicación entre los seres humanos? Pues definitivamente lo primero sería puntualizar o señalar el hecho de que hoy día no podemos estar ajenos a lo que son los desarrollos de las nuevas tecnologías. Todo el mundo tiene un perfil en línea, lo quiera o no, incluso por el simple hecho de estar buscando en Google información, ya comienza a dejar rastros de sí mismos. Y como ustedes bien señalaban, pues las redes sociales ahora mismo es prácticamente un medio propio de las comunicaciones en la actualidad. Incluso las instituciones sociales tienen su Twitter, tienen su Facebook y pues se ha vuelto una forma habitual de comunicación a través de eso. Sin embargo, este mundo digital, este mundo tecnológico en el que convivimos, no puede ser ajeno al derecho. Y uno de los derechos principales que se tiene que proteger a la hora de pensar en el desarrollo del ser humano es justamente su derecho a la vida privada. Un derecho constitucionalmente protegido, como ustedes bien señalaba, fue reformulado con la Constitución del 2010, en el cual se ve ampliado su marco de acción, pues no solamente ya podemos hablar de un espacio físico en el que conviven los individuos, su casa o las comunicaciones, sino también en un espacio digital en el cual se tiene una cualidad, una personalidad que se va dejando rastro y que debe ser protegida. En la obra usted se enfoca en la protección jurídico-penal. A mí me llama la atención, bueno, porque sabemos que las invasiones a la privacidad, al ser un valor tan importante para las personas, obviamente se recurre en ocasiones a la protección penal, correcto, que es el último recurso. Pero en el mundo de hoy, así como ya lo han caracterizado, donde estamos rodeados de tecnología. Cuando hablamos de tecnología de la información y la comunicación,
¿Hablamos solo de las redes sociales o hablamos de otras expresiones de la tecnología? Es muy buena su pregunta. Efectivamente, hablamos no solamente de las redes sociales, sino de otras expresiones de la tecnología. De hecho, las telecomunicaciones de por sí, que han migrado hacia lo que es el mundo digital, estarían incluidos. Tenemos la videovigilancia, que es algo que se ha vuelto tan común hoy día, la geolocalización. O sea, hay cámaras en las calles. Todos los datos biométricos, que incluso han sido uno de los grandes debates a nivel europeo. ¿Utilizo o no la biometría para poder controlar los accesos de las personas? ¿Qué tanto eso va a implicar una intromisión en la vida privada? Y definitivamente, pues las redes sociales son una parte de eso. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo, digamos, ese mundo de las cosas pasa también a un mundo del Internet, un mundo digital, en el que toda esa información que una vez estuvo en el mundo físico también se encuentra disponible en un mundo virtual. Pero definitivamente es mucho más que solamente las redes sociales de por sí. Entonces, por ejemplo, en las ciudades, por seguridad, Correcto. se colocan cámaras. Pero esa cámara, que está llamada precisamente a un fin positivo para la sociedad, que es en algunas ocasiones entonces determinar con mayor precisión si ocurre un hecho delictivo o una situación que requiera ser examinada. Pero por otro lado, esa misma información analizada con otros fines puede servir para ubicar a una persona porque por sus hábitos o porque por razones de trabajo pasa por ahí todos los días. Pero también puede ser que eso permita que nos enteremos de con quién se junta, con quién habla, a quién saluda. Entonces, ese uso de esa información, porque antes de llegar a lo penal, ¿no?, me pregunto, ¿qué tantos requisitos hay hoy en el derecho acerca del manejo de una información tan delicada? Su pregunta es sumamente interesante porque, de hecho, efectivamente, cuando nosotros hablamos del derecho penal, la concepción que se tiene, primero, es que es la última ratio, es decir, es el último recurso al cual uno accede y lo limita a lo que serían, pues, esas violaciones más graves a los derechos. Indudablemente, la tendencia que ha habido a nivel mundial es a crear una capa inicial de protección a través de lo que se conoce como la protección de los datos de carácter personal. Unos datos que se definen como cualquier información concerniente a una persona identificada o identificable, o sea, que me permita también identificarla. Inicialmente, la protección dentro de este campo de acción es más bien de carácter administrativo, ¿verdad? Inicia con unos ciertos procesos que hay que establecer. Nuestra Constitución incluso, al incluir los datos personales, establece unos principios para la recolección de los mismos, habla de calidad, del principio de finalidad, del principio de licitud, del principio, pues, que deben rodear todo tratamiento de datos personales. Esto es importante porque de alguna manera puede justificarse una recolección de información. Por ejemplo, el ejemplo que usted pone de la videovigilancia. Yo como Estado quiero prevenir la criminalidad, yo conozco ciertos puntos que son muy susceptibles e incluso sirve para persuadir, ¿verdad?, a que las personas no cometan crímenes dentro de esas localidades. Sin embargo, yo tengo que tener cuidado en cómo yo coloco esas cámaras, que no vean hacia el interior de las casas, en cómo yo utilizo también la información de las personas que pasan por esas vías, porque tiene que cumplir con una finalidad que verdaderamente justifique esa intromisión en vista de un interés público preponderante, que en este caso, pues, sería la finalidad. Hay que recordar que el derecho a la vida privada, como los derechos fundamentales en general, pues no se consideran derechos absolutos. Es decir, que frente a otros derechos, pues podría verse mermado o flexibilizada la protección de la misma. Indudablemente aquí tenemos una ley reciente, la 172-13. Debo decir que, bueno, algunos puntos y detalles creo que pueden ser mejorados en la misma, sobre todo lo referente al órgano rector, pero por lo menos comenzamos a tener un marco jurídico que comienza a enmarcar lo que sería la protección de los datos personales dentro de nuestro país. De hecho, con el tema de la vida privada, hay una anécdota bastante interesante de un viaje que hice no tan recientemente a Turquía, y la ciudad de Estambul es una ciudad cuyo tráfico está muy controlada por cámaras de seguridad, y resulta que en ese viaje me explicaron que las multas las enviaban junto con una fotografía del vehículo al momento de la infracción y se visualizaban quiénes estaban dentro del vehículo.
A fin de cuentas, las fotografías del vehículo al momento de la infracción ocasionaban mayor problema que la multa por el tema de que se veía quién estaba a bordo del vehículo y no siempre estaba el esposo con la esposa. Entonces vedaron esto y ahora salen las personas dentro del vehículo con una raya negra, una franja negra que evita que se vea quién está dentro y solamente se ve el vehículo con la matrícula que está infringiendo la ley de tránsito. A este propósito, quisiera preguntarte sobre el contenido de tu libro. Vi que hiciste un estudio comparativo sobre la privacidad, la vida privada, el privacy en el sistema anglosajón, incluso creo que en el ordenamiento italiano. ¿Qué encontraste en tu investigación con respecto a la diferencia entre estos términos? ¿Qué hay de similitud? ¿Cómo ha evolucionado el mismo? Porque vi que el estudio incluso trasciende a la época medieval. Fue un estudio bastante extenso sobre la conceptualización del privacy. Entonces sería interesante que nos cuentes de qué se trata esto. Digamos que como derecho propiamente dicho, hablar de la privacy es algo hasta cierto punto reciente. De hecho viene con los escritos de Warren and Brindens de 1890, en los cuales comienzan a conceptualizarla o llamar a que exista la misma para proteger justamente el espacio privado de las intromisiones que hacía la prensa en ese momento, que era cuando se comenzaba a desarrollar. De alguna manera es interesante ver los diferentes matices y cómo se va desarrollando la misma a nivel jurídico, porque si bien es cierto que tiene su origen en el derecho anglosajón, la privacy como se concibe dentro de los Estados Unidos va muy tendenciada o relacionada con lo que es la autodeterminación personal. Es decir, yo tener un derecho a yo poder decidir cómo me voy a desarrollar como persona, dónde van mis hijos, qué voy a hacer con mi vida, qué digo o qué no digo de mí. Y no tan tal vez vinculada a otros aspectos que sí los tienen en derechos que tienen otros sistemas jurídicos como en Europa y Latinoamérica. Digo esto porque de alguna manera dentro de Latinoamérica y digamos y también en Europa el concepto de privacidad pues se amplía y tenemos ahí que ver no solamente la parte de autodeterminación personal, sino también de respeto de ese espacio privado y físico que tenemos. No es que no esté en Estados Unidos también existe, pero esos dos grandes matices son los puntos, digamos, fundamentales que convergen en ese derecho a la vida privada que definitivamente ha ido evolucionando. A mí me gusta pensar en los derechos humanos como un gran bolso y a la medida que van sucediendo cosas le vamos añadiendo pues situaciones y necesariamente las nuevas tecnologías replantean cómo ese derecho debe ser concebido. ¿Por qué señalo esto? Si nosotros pensamos al origen de ese concepto como privacy per se, imagínense, en la época de 1890 no vamos a pensar en Facebook, no vamos a pensar en el Internet, no vamos a pensar en la vida digital de las personas. Sin embargo, ya teníamos esa necesidad que siempre ha existido de tener un espacio de interacción personal que nos permita nuestro desarrollo un tanto alejado de la sociedad. Yo siempre digo que cuando los derechos concibieron mi derecho a pensar, cuando se reconoce el derecho a pensar, se me conceden dos derechos. El derecho a decir lo que pienso, pero también el derecho a callar lo que pienso. Y por tanto a yo tener un espacio privado reservado a mí. Hoy día, si contextualizamos esto dentro de un espacio privado, cuando hablamos de autodeterminación personal, necesariamente también tenemos que hablar de autodeterminación informativa. ¿Por qué? Porque yo debo tener un control sobre la información que se tiene y cómo se maneja de mí misma. Esto es interesante puntualizarlo porque incluso cuando uno habla de los datos personales, un punto muy importante que se resalta es el derecho que tengo yo de acceder a las informaciones que tienen otras personas sobre mí. Y ahí viene pues toda una problemática cuando efectivamente hoy día todo el mundo tiene una cámara y tira una foto y la publica, o todo el mundo hace tal vez un comentario, o tal vez no estamos siendo tan cuidadosos en el manejo de nuestra propia información. Y digo esto porque a veces nos exponemos, a veces nosotros mismos, a través de los medios de las redes sociales, exponemos nuestra privacidad. Y ya algo que tal vez hubiese pertenecido a un espacio privado, lo llevamos a un espacio público de interacción. Profesora, vamos a aprovechar para hacer una brevísima pausa. En el próximo segmento vamos a seguir tratando este y otros aspectos de sumo interés.
Seguimos, amigos, principalmente hoy con la grata presencia de la profesora Berenice Barinas. Perdón, Desiré, Berenice la hermana. Sí. Es que son dos hermanas. Berenice es una gran amiga y sobre todo compartimos trabajo durante 6 años. Entonces, al decidir ser hermana de Berenice, pues tengo muy en mente el nombre de Berenice, pero es la profesora Desiré Barinas que está con nosotros. Desiré, mire, la verdad que el tema siempre será un tema actual, porque además es un tema donde confluyen 2 derechos fundamentales: el derecho a la libre expresión y difusión del pensamiento, pero también el derecho a la protección de la intimidad, el honor, el buen nombre de la persona. Entonces, muchas veces esos 2 derechos están en conflictos, sobre todo cuando se trata de información pública. Sobre todo cuando se trata de información pública. Están en conflicto 2 derechos que se consideran derechos fundamentales. El derecho que tiene la ciudadanía a estar informada y el derecho que tiene el ciudadano en su vida privada a que se le proteja su intimidad. Cuando se presentan, ahora con el desarrollo que hemos hablado con la nueva revolución tecnológica y que se han desarrollado estos medios de comunicación, porque son unos medios de comunicación novedosos. Facebook es un medio de comunicación al cual tienen acceso todos los ciudadanos que puedan tener o poseer un teléfono celular o una computadora, al igual que Twitter, al igual que Instagram, como estuvimos hablando. Pero son medios de comunicación, porque si usted tiene en su celular, usted tiene Twitter y usted tiene más de 1000 seguidores y esos seguidores suyos a su vez tienen más seguidores, usted puede fácilmente llegarle a decenas de miles de personas. Un mensaje que usted envíe por Twitter o un video que usted suba por Facebook o que suba por YouTube. Entonces eso llega a miles de personas, incluso puede convertirse en un video viral. Pero ¿qué sucede? Ese video que usted sube puede afectar el buen nombre, la imagen o la intimidad de una persona. Ante esa situación, cuando entran en conflicto esos derechos fundamentales, el derecho a la libre información y el derecho a la intimidad, ¿por dónde, qué preferencia puede dársele a uno o a ambos de esos 2 derechos? Definitivamente la pregunta que hace es sumamente interesante. Es un conflicto, digamos, que yo creo que los medios de comunicación viven a diario. Lo primero es aclarar que, como usted dice, efectivamente estamos ante 2 derechos de igual categoría. O sea, no podemos decir ni que el derecho de acceso a la información es superior a la vida privada, ni que el derecho de la vida privada es superior al derecho de acceso a la información. Un derecho de acceso a la información que incluso en todo lo que es el aspecto público pues está fortalecido con la ley 200-04 de libre acceso a la información pública. De alguna manera lo que no podemos olvidar es que aún estemos en el mundo virtual, las reglas siguen aplicando. ¿A qué me refiero? Si yo violento a través de la injuria o la difamación el derecho al honor de una persona, seguirán existiendo esas figuras penales. Igualmente que si fueran por cualquier otro medio que no estuviera directamente ligado a las nuevas tecnologías. Definitivamente, cuando nosotros pensamos en esos conflictos de derechos que surgen entre la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información y la vida privada, siempre la gran pregunta será el interés público preponderante. Porque normalmente, frente a un interés particular, va a ser superior la justificación de un interés general. Por ejemplo, la Ley de Acceso a la Información Pública en su artículo 3 establece que ciertas informaciones tienen que ser dadas
necesariamente por las instituciones públicas. La lista de beneficiarios, los proyectos que se establecen, la lista de empleados en la cual posee. No es que eso no sea una intromisión a la vida privada de esas personas. Sin embargo, por ese interés que se tiene de poder llevar un control social de cómo se están manejando los fondos estatales, pues se justifica, igual que con las declaraciones juradas, se justifica que esa información se le dé un cierto nivel de publicidad. En ese sentido, pues tenemos la sentencia de nuestro Tribunal Constitucional que ha dado o accionado de esa manera. Sin embargo, el hecho de que esa información la detente una entidad pública no significa tampoco que tenga vocación a ser pública. Eso parecería una contradicción. ¿Pero por qué digo eso? También se han dado casos en el cual una persona ciudadana va y se acerca, que es un caso también fallado por el Tribunal Constitucional, va y se acerca a la oficina de migración y le pide saber cuántas veces Juan Pérez, vamos a anonimizarlo, Juan Pérez ha salido del país. Migración se niega a darle la información y efectivamente el Tribunal Constitucional le dice, aunque yo tenga como institución pública esa información, revelar la misma implicaría una intromisión en la vida privada de esa persona no justificada en un interés público ni en una investigación de un caso en particular. Entonces, definitivamente no hay una respuesta única. Estamos aquí en una situación que tiene que ser ponderada en concreto, es decir, caso por caso, para poder efectivamente ver qué sopesaría o qué recaería en ese momento en particular sobre el interés público, el interés general, en la vida privada de la persona o no se justificaría. Hay definitivamente componentes importantes y es bueno destacar que nosotros contamos no solamente con la Ley 172-13 respecto a la protección de datos personales, sino con la Ley 53-07 de delitos de alta tecnología, que en su propia, dispositivos, en sus propios articulados, hablan de los conflictos de acceso a la información, hablan del atentado a la vida privada a través de los medios digitales y de telecomunicación digital en ese sentido. Y muy particularmente también señala y agrava lo que es la difamación y la injuria a través de las vías digitales, porque lo que usted dice no tiene desperdicio. Si antes nos parábamos en una gran plaza e insultábamos a alguien, tal vez a lo más que iba a llegar era a las 100 personas que estaban en la plaza. Pero hoy día, con un clic, lo podemos poner a disposición de millones de personas, y no solamente de millones de personas, sino para siempre. Se está disponible 24/7 en línea. Entonces eso definitivamente sí le pone un componente que agrava esos atentados al honor y a la vida privada de las personas. Presidente, hablando de la protección jurídico-penal, ¿cuál es ese catálogo de conductas que la ley dominicana ha descrito y amenaza con una pena y que están vinculados a proteger la vida privada? Primero que nada, hay que pensar que el concepto de vida privada se desprende en diferentes matices. Por una parte está lo que es la protección, de la palabra, que está en el Código Penal. Todo aquello que yo le digo a una persona de manera confidencial no tiene vocación a ser publicado, no importa dónde sea, es indiferente al espacio. Luego está la protección de la imagen. Ya sí se limita a lo que son los espacios privados. Toda imagen que sea tomada dentro de un espacio privado, pues está protegido también penalmente, si no se hace con el consentimiento de la persona. Igualmente, otro aspecto muy importante y conocido es el domicilio. Se protege el domicilio físico de las personas. Y ahí viene un detalle interesante. ¿Por qué lo señalo? Una gran discusión ha surgido en cuanto al domicilio porque muchas personas alegan, incluso ya en otras legislaciones se ha pensado así, que también hoy día hay que hablar de un domicilio virtual. Yo tengo un correo electrónico, yo tengo una página web que también me podría generar verdaderamente conflictos a mi privacidad si se tiene acceso. Indudablemente en nuestro país todavía la concepción de domicilio está muy ligada al aspecto físico, al aspecto material, pero en su momento pues habría que repensar un poquito si también yo puedo hablar de un domicilio virtual. Indudablemente otro aspecto que no puede quedar desapercibido es la protección que se le da en nuestro país a ciertas informaciones sensibles como es el del VIH. La nueva ley pues lo contempla, lo cual es muy importante porque puede generar discriminación, los datos de salud. Igual que lo que es el secreto profesional,
y la inviolabilidad de las telecomunicaciones, que aunque inicialmente se considera una protección administrativa, yo diría que la ley 53-07, al hablar de acceso ilícito a los datos y a las transferencias de información, pues de alguna manera también las protege. Nuestra ley en ese sentido, aunque indudablemente siempre es mejorable, pues es una pionera dentro de lo que es Latinoamérica y ha contenido pues muchos de esos ilícitos que están ahí. Incluso muy interesante, nuestra ley 53-07 penaliza lo que es la utilización aún inintencional. O sea, si tuve acceso no intencional, pero si utilicé esa información que era privada, pues eso también es penalizado. Desiree, un asunto meramente académico. Me surge una duda porque en distintas ocasiones, principalmente nos han visitado amigos a tratar temas diversos que siempre confluyen en la protección de datos y en el derecho a la vida privada y a la intimidad. Y hemos visto este tema tratado desde el punto de vista civil, administrativo. Hoy estamos viendo la protección penal. Hay asuntos que incluso están más relacionados con el tema de las telecomunicaciones, ya desde el punto de vista de las empresas que proveen algún tipo de información o los medios para acceder a esa información. Entonces, quisiera preguntarte sobre la autonomía académica, legislativa, procesal, que en algún momento pueda tener el derecho a la protección de datos desde este punto de vista. En el año 2009-2010, vino el profesor Eduardo Ferrer MacGregor, que actualmente es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y editó un libro con el comisionado de justicia. En ese momento, el profesor planteaba que una materia es autónoma desde el punto de vista de una magistratura especializada, una aceptación por parte de la doctrina, de la jurisprudencia y un nivel de especialización y de independencia de otras materias. Él lo decía desde su planteamiento de la autonomía del derecho procesal constitucional frente al derecho procesal y frente al derecho constitucional. Entonces quiero traspolar ese planteamiento del profesor Ferrer a esto. ¿Qué nivel de autonomía puede llegar a tener en algún momento el derecho a la protección de datos personales para analizarlo desde todas las ramas del derecho que es analizada actualmente con relación a la situación en que se encuentra ahora? La verdad es que es una pregunta bastante interesante, de corte también del punto de vista del estudio, de cuál va a ser el acercamiento que le vamos a tener al estudio de esta protección de los datos personales. Pero no es menos cierto que a veces a mí me gusta siempre decir, no nos dejemos tanto impactar por las nuevas tecnologías, sino por los derechos que estamos protegiendo. ¿A qué me refiero? Al final es la vida privada y lo estoy protegiendo porque de alguna manera me impacta la vida privada y no lo podría desligar del derecho constitucional, del derecho civil, del derecho procesal penal. No voy a crear un procedimiento solo, ¿no? A nivel penal para los datos personales, aunque sea a nivel administrativo, pues yo requiera tal vez unos ciertos ajustes por ciertas características que pueda tener el poder garantizar esos principios constitucionales que se han definido. Desde otro punto de vista, también es bueno aclarar que definitivamente con la evolución que ha tenido el derecho más bien a la informática en general, el derecho también a las comunicaciones, pues hoy se definen incluso como ramas del derecho a estudiar. De hecho, yo misma hice una maestría en Derecho de Multimedia e Informática. O sea que se le reconoce para su estudio una cierta especialización que lo justifica. ¿Por qué? Porque sí tiene algunos aspectos que se diferencian, digamos, de los tipos penales comunes o de los casos civiles comunes o del mismo derecho administrativo común. Todo tiene su particularidad en ese sentido. Cabe también decir que es muy cierto, tal vez el enfoque inicial que estamos viendo aquí es el de la protección jurídico-penal, pero cabe recordar que la protección penal no es la única que existe. Existe una capa de protección administrativa y, por supuesto, siempre estará la protección civil, recordando ese hermoso artículo 1382 de nuestro Código Civil que dice que todo aquel que cause un daño a otro tiene la obligación de repararlo. Y de hecho, una de las discusiones más interesantes que se encuentra también en el mundo virtual es la responsabilidad de los proveedores. O sea, YouTube, Facebook, yo publico algo que atenta contra el honor, pero ¿es tan responsable el que lo publica como el que lo mantiene en línea? ¿Qué responsabilidad tiene ese proveedor frente a su plataforma que está siendo utilizada para cometer un tipo
penal. Entonces ahí comienza, digamos, comienzo a tener diferentes actores y también diferentes niveles de responsabilidad frente a la utilización de las nuevas tecnologías. No es que una persona se pare en una plaza y lo gritó, sino que hay toda una infraestructura que soporta esa comunicación y hay que ver cómo también esas responsabilidades van pasando de un actor a otro actor. Bueno, también aclaro la duda, efectivamente el consenso al cual se ha llegado en ese sentido es que inicialmente pues el responsable siempre será aquel que inicia esa difusión, pero una vez ustedes se fijan, hay algo que dice, puedo delatar, quiero delatar este video o quiero reportar este video, pues una vez que se reporte una imagen o un video, ya sí cae en la responsabilidad de esa persona que suministra la plataforma el no ponerlo, el quitarlo. Porque ya tenía conocimiento. Digamos que esos grandes... Una especie de denuncia. Exactamente. Digamos que los proveedores dijeron algo muy cierto. ¿Cómo yo puedo controlar si yo tengo millones de usuarios lo que ellos están poniendo en línea? Si yo solamente les estoy sirviendo como, digamos, vitrina. Ahora, en el momento en que ya alguien informa que eso que está siendo publicado es algo indebido, pues ellos tienen la obligación de quitarlo de ahí. Entonces ahí comenzamos a ver a los diferentes actores y cómo también se complejiza. Incluso, ¿por qué no? Recordar también, hay alguien que guarda la información y esa persona que guarda la información tiene un deber de secreto porque lo tiene en una calidad muy particular. Entonces, sí, definitivamente tiene su complejidad, tiene algunas cosas que hay que repensar a nivel jurídico, lo que ha justificado incluso especializaciones en esa materia, pero recordando siempre que hay que pensar en qué estoy protegiendo. Estoy protegiendo la vida privada a través de esa protección de los datos personales, no deja de estar ligado al derecho constitucional, no deja de estar ligado al derecho procesal administrativo, no deja de estar ligado al derecho procesal civil, al derecho procesal penal, ya muy específicamente en lo que es la protección jurídico penal. Es muy interesante, pero... Por ejemplo, ahora que estamos en el ámbito de las redes sociales, alguien escribe o publica sobre cualquier persona una información que puede resultar ofensiva o atentar contra su integridad, contra su honor, y obviamente estaría con esta acción vulnerando la ley de expresión y difusión del pensamiento, estaría cometiendo una difamación o una injuria. Ahora bien, pero sucede que esa persona que originalmente publica puede ser repetido por un sinnúmero de personas, entonces hay una multiplicidad de actores o de personas que cometen el delito, vamos a decir, el delito de difamación e injuria. Como la ley, nuestra ley, sobre todo la 6132, que es una ley que todavía vamos a considerarla obsoleta con relación a estos nuevos medios de comunicación. Claro. ¿Cómo se pudiera configurar un actor o un agresor fundamental y cómo se considerarían aquellos que se prestan para multiplicarlo? ¿Serían cómplices? ¿Se le podrían considerar cómplices? ¿Qué denominación se le daría? Esos son de los aspectos precisamente que entiendo que hay que discutirlo a profundidad y establecer normas nuevas y pragmáticas que respondan a la urgencia del tiempo. Sí, digamos que lo que usted dice no tiene ningún desperdicio y es por eso que tenemos nuevas leyes que tipifican o que recontextualizan esos tipos penales clásicos. Incluso la ley 53-07 habla de la difamación y la injuria a través de las vías digitales y no dejan de ser esos planteamientos cosas que surgen, incluso el mismo hecho de la prescripción. ¿Cuándo puedo decir que comienza a estar la prescripción si todo el mundo lo ve todo el tiempo? Entonces nunca prescribe, lo tengo todo el tiempo vigente, en línea. Definitivamente sí pone sus retos, digamos, a la visión tradicional que se tienen de ciertos tipos penales. Y en ese sentido, pues por eso, incluso no solamente hablando ya de difamación e injuria, surgen nuevos tipos penales. Nosotros no podíamos pensar en que alguien hackeara una máquina
en el 62, que fue cuando fue la ley 6132. No podíamos pensar en que de alguna manera se clonaran tarjetas, ya pensando en el Código Penal como tal. La criminalidad también va variando y en ese sentido necesariamente también el derecho penal, el derecho en sentido general, tiene que ver cómo se acopla a las necesidades que tiene esa sociedad. Lamentablemente todos sabemos que el derecho es reactivo, eso significa que lamentablemente la criminalidad a veces va un pasito más adelante que el derecho, y por eso también dentro de nuestro contexto de la tesis nosotros planteamos el comenzar a repensar el concepto de neutralidad tecnológica, que no es propio del derecho penal, sino más bien del derecho constitucional y administrativo y también comercial, en el cual yo digo, vamos a tener claro qué estamos protegiendo y cómo protegerlo. Un ejemplo sencillo. Antes se penalizaban, por decir algo, los duelos y que alguien muriera por duelos. Pero al final entendimos que lo que yo estoy protegiendo es la vida del ser humano. Entonces ya el Código Penal lo que penaliza, lo que sanciona como una conducta social no aceptada es que se mate a alguien. Es el homicidio. Es el homicidio, exactamente. Entonces ya de la espada dijimos, óyeme, es de cualquier manera que yo cometa ese homicidio, entonces tiene que ser sancionado. Y es a llegar a ese punto que definitivamente no es evidente. O sea, es algo que hay que sentarse a reflexionar con las buenas cabezas que yo sé, juristas que existen en nuestro país, en cómo lograr poder crear esos tipos penales blindados contra el tiempo. Porque si hoy día yo pongo, imagínense ustedes, comenzamos con disquete 5 1/4 y 3 1/2 y CD, ya prácticamente hoy día están desapareciendo los CD, hablamos de USB, tal vez mañana sea Bluetooth, no sé qué tecnología vendrá mañana. La nube, ya las no se nubes, necesita nada. exactamente, o sea, las nubes. Entonces, de alguna manera hay que ver cómo podemos hacer que ese derecho no se quede atrás y pueda protegerse, lo que nosotros buscamos a través también de esos conceptos de neutralidad tecnológica introducidos a sus diferentes aspectos. Bien, Desiree, vamos a hacer una brevísima pausa y en el próximo segmento vamos a seguir con este y otros temas de sumo interés. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Repita conmigo. Juro ante Dios, por la patria y por mi honor, respetar la Constitución y las leyes, y cumplir digna y fielmente los demás deberes de mi cargo. Si así lo hiciereis, que Dios y el pueblo os lo premien, y si no, que os lo demanden. Felicidades. Declaramos solemnemente constituido el nuevo bufete directivo que regirá para el año legislativo agosto 2016, agosto 2017 y el inicio de la segunda legislatura ordinaria correspondiente al año 2016. Quiero dar gracias a Dios, en primer lugar, por este nuevo reto que nos coloca por delante. Gracias a los electores del Distrito Nacional, de la ciudad capital, que confiaron nueva vez en nosotros para seguir representándolos. Siendo hoy 16 de agosto del año 2016, día en que recordamos y celebramos el 153 aniversario de la gloriosa gesta restauradora, encabezada y llevada de la mano del inmortal Gregorio Luperón, y después de haber juramentados y posesionados a todas las autoridades congresionales y municipales de todo el país, asistimos con toda la formalidad exigida y el rigor necesario a tomarle a usted, licenciado Danilo Medina Sánchez, y a usted, doctora Margarita Cedeño de Fernández, el juramento requerido por la Constitución de nuestro país para el ejercicio
de las funciones como presidente y vicepresidente de la República respectivamente para el periodo 16 de agosto de 2016 al 16 de agosto de 2020. Seguimos, amigos, principalmente hoy con la gratísima presencia de la profesora Desiree Barinas. Bueno, Desiree, interesantísimo el tema, ¿eh? Y siempre será un tema de mucha actualidad, porque obviamente las redes sociales y todo lo que tiene que ver con tecnología, por el contrario, a medida que pasan los días, el impacto es cada vez mayor. Yo creo que el Internet, y sobre todo el Internet, que es el centro de todo esto, ha sido una de las revoluciones más prodigiosas y que más ha impactado a nivel global en términos de lo que tiene que ver las comunicaciones de la humanidad. Y ya, vamos a decir, la ha popularizado. Antes, para una persona que tuvieran a distancia, el medio de comunicación sabemos que era el correo, era la carta. Y si era de un país a otro país, esa persona escribía su carta hoy y para el que la iba a recibir tenía que esperar meses. Claro. Hoy, sin embargo, en fracciones de segundos nos podemos comunicar un dominicano con un chino, que están a 12 horas de diferencia en términos de horario. De manera que es algo inaudito lo que está sucediendo en la humanidad, algo que hasta hace apenas un cuarto de siglo era impensable, sí, lo que está sucediendo. Y esto obviamente que tiene sus beneficios, que yo creo que son mayores los beneficios que las desventajas. Las desventajas son la utilización de estos medios por parte de personas que lo usan para fines no lícitos. Esa es pudiéramos decir que son los males, pero en lo que tiene que ver con los beneficios son superlativamente mayor que los daños que pueden provocar las tecnologías, el desarrollo de la tecnología. Sin embargo, yo creo que en nuestro país, y remitiéndonos a nuestro país, debemos abocarnos a estudiar ampliamente el marco jurídico y crear precisamente, y valga la redundancia, un marco jurídico que pueda responder sobre todo a los malos usos, a los usos ilícitos que se hacen de la tecnología. ¿Estamos en condiciones de ponernos acordes con esos grandes retos, Desiree? Definitivamente uno de los grandes problemas que enfrenta el derecho en sentido general es que normalmente, como comentábamos un poco en el segmento anterior, es reactivo. Normalmente nos pasa la situación y luego el derecho asume esa realidad social y la vuelve un tipo penal. Eso implica ahí que hay una pequeña desventaja en ese desfase tecnológico que va tan rápido que tiene que necesariamente enfrentar nuestro legislador y nuestros juristas. Indudablemente hay que abocarse a realizar ese análisis y ponderar esa ley 53-07, repensarla un poquito frente a esos nuevos atentados que van surgiendo. En el 2007 todavía no hablábamos de la nube o de la información en the cloud. Y ver, por eso le comentaba la importancia de esa neutralidad tecnológica, cómo se pueden también manifestar a través de eso. Ahora, es bueno destacar, porque es una realidad, que nosotros contamos con una ley de alta tecnología pionera dentro de Latinoamérica y que contiene muchas infracciones interesantes que protegen hoy día al ciudadano de los accesos ilícitos, pues de muchas situaciones, incluso de las modificaciones y alteraciones de los sistemas,
la parte de difamación e injuria a nivel también digital, es decir, que también incluye algunos aspectos que nos protegen. Ahora, que faltan, por supuesto, y seguirán faltando a la medida que la sociedad se va desarrollando y van surgiendo nuevos atentados o nuevas formas de atentar dentro de ese universo digital. Y en ese sentido es bueno destacar que hay que pensar que inicialmente uno hablaba de la Web 1, una Web 1 en la que únicamente uno interactuaba de una vía. Yo tengo un correo, lo mando, si yo quiero alguna información, yo lo busco. Luego pasamos a esa Web 2 en el que hablamos de las redes sociales, en el cual ya no es solamente que yo busco información, sino que yo comienzo a crear un conocimiento colaborativo. Yo lo posteo, alguien me responde, otra persona en China o en Turquía puede también ver la información y comenzamos a construir un mundo social en el cual incluso los psicólogos dicen que muchas personas se abocan a ese mundo social y se están incluso alejando del mundo físico en ese sentido. Por eso ya tema harina de otro costal, pero no deja también de ser interesante cómo socialmente evoluciona la web. Y digo esto porque la tendencia que tenemos hoy día, y ahí es que para mí reside un poquito el peligro, es que estamos caminando hacia una Web 3. Y la Web 3 es la red de la predictibilidad. Es decir, en base a lo que yo he ido definiendo en mi perfil, en lo que yo he ido posteando, en las búsquedas que yo he realizado, los algoritmos computacionales van a permitir crear un perfil tal de mi persona que comienzan a predecir lo que yo puedo querer o no. Y digo que ahí es donde está un poquito el peligro, porque parecería que no tengo derecho a cambiar, que no tengo derecho a ser diferente, que voy a estar condenado por mis decisiones iniciales realizadas dentro de ese ambiente digital. Eso lo señalo porque una de las cosas que nosotros creemos muy importantes es también comenzar a manejar dentro de estos conceptos lo que es el criterio de la privacy by design. ¿Qué significa eso? Que dentro del diseño de esos medios tecnológicos que estamos desarrollando, yo incluyo el concepto de privacidad y de protección de esos datos. Eso a nivel jurídico nos resolvería muchos problemas, porque sería poner la tecnología a trabajar para el derecho. Ok, la tecnología hoy día me está generando estos problemas, pero ¿quién dijo que la tecnología tiene que ser así? Yo puedo repensar la tecnología y obligar a que esa conformación que tiene en su código obligue a que me respete o a que se respeten unos ciertos niveles de privacidad. Qué fácil ha tenido hoy un ladrón que con un dron tal vez puede ver cómo es la composición de una casa. Qué fácil incluso la tiene, en México eso pasó y fue un escándalo, las personas que eran secuestradores que seguían en las redes sociales a sus víctimas para saber incluso cuáles eran los lugares que frecuentaban, cuáles eran sus amistades, dónde estaban en cada momento, esperando ese desliz de aquí estoy, para entonces poder hacer esos hechos mal hechos. Entonces, qué interesante sería que dentro de la infraestructura tecnológica nosotros también incluyéramos esa protección a la vida privada. El derecho también podría obligar a que el desarrollo de esa tecnología tenga que caminar por esa avenida, por esa conceptualización. Y lo digo porque a veces nos preocupamos mucho en pensar en las consecuencias. Estamos lidiando con las consecuencias, pero tal vez podríamos reflexionar de otra manera y decir, si esta es la causa, ¿cómo yo puedo también solucionarlo de origen? ¿Cómo yo puedo buscarle una solución de origen a esa problemática? Así como una industria tiene que respetar algunas normas medioambientales, así también habría unas pautas vinculadas a la privacidad que deben ser pensadas por todo el que está diseñando esas herramientas. Exactamente. ¿No? Pensaba yo cuando reflexionaba sobre el derecho penal en esta materia, que es que hay una situación adicional, que como en materia penal rige el principio de legalidad en el sentido más estricto, sí. Que requiere la ley escrita, la ley cierta, la ley precisa, tiene que estar definida la conducta y no se permite la analogía. Es correctísimo. Entonces, bueno, cuando los cajeros automáticos y la tarjeta, eso es una llave falsa, es un robo.
son temas que se llegaron a plantear en caso, en la jurisprudencia, pero necesariamente ha tenido que intervenir el legislador para ir precisando esas conductas. Porque si no podemos correr el riesgo de tener tipos penales muy abiertos sí, donde cabe todo. Sí, efectivamente, por eso le decía que es algo que hay que repensar un poquito, incluso cuando pensamos en estos criterios, porque tampoco puedo crear un tipo penal que no me diga nada. Porque el mismo juez no va a saber en qué medida aplicarlo o no, o en qué caso poder aplicarlo o no. Ahí todavía no hay una solución única, eso es algo que está en construcción. Yo creo que por todos nosotros comenzar también a despertar esa inquietud de cómo protegernos mejor o conceptualizarlo y ver cómo responde también el legislador y la sociedad. Digo que estos temas son muy relevantes porque a veces nosotros asumimos que las cosas tienen que ser de una cierta manera y desconocemos los derechos que tenemos y las vías y las leyes que están ahí para protegerlos. Desiree, bueno, este tema ha resultado sumamente interesante, lo que significa, y yo creo que a unanimidad, nuestros compañeros, a quien principalmente, llegamos a la conclusión de que a usted hay que emplazarla nueva vez para que nos acompañe en otra oportunidad. Con mucho gusto. Y sigamos desarrollando temas que cada día serán más intrincados, más complicados y que son de interés de toda la ciudadanía. Gracias por acompañarnos, Desiree. Un placer estar con ustedes. Gracias a ustedes.